Buenos días a todos, bienvenidos. ¿Me logran escuchar? Hay dos personas que tienen comentarios. ¿Pueden colocarlo? ¿Nos escuchan? Pueden colocarlo en el chat, cualquier consulta. Perfecto. Gracias. Saludos hasta Costa Rica. Hola, José Roberto. Bienvenido. Saludos a San Pedro, a Ciguatepeque. Bueno, vamos a esperar nada más un par de minutitos para dar inicio. Mil disculpas por el retraso. Tuve un problema un poquito técnico, pero ya estamos aquí. Ok, mientras tanto, quiero aprovechar vamos a dar un par de minutitos nada más para dar el inicio oficial. Mientras tanto, quiero invitarles, ¿verdad? A todos, a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como CNIHN, en Twitter como CNI-HN, Instagram, LinkedIn y YouTube @Consejo Nacional de Inversiones, ¿verdad? Aquí ustedes pueden visitarnos, pueden seguirnos también para que conozcan las diferentes actividades, los diferentes eventos y todos los servicios que ofrecemos en el Consejo Nacional de Inversiones para ustedes, ¿verdad? Además, pueden visitar nuestra página web www.cni.hn. Ahí pueden encontrar quiénes somos, qué es lo que hacemos, como les mencionaba, todos los servicios que ofrecemos, servicios legales, asesorías legales, también asesorías económico-financieros para los inversionistas. Inversionistas hablo desde el más pequeño hasta el más grande, ¿verdad? Inversionistas privados a nivel nacional o en el extranjero también, inversionistas extranjeros, inversión extranjera. Nosotros estamos ubicados en Tegucigalpa, en Plaza Criolla, segundo nivel, Boulevard Morazán, ¿verdad? Así es que las puertas están abiertas para el que quiera visitarnos. Les voy a colocar en el chat, solo me van a permitir un segundito, les voy a colocar en el chat los links para que se pueda, bueno, en un ratito se lo voy a colocar, para que ustedes solamente le tengan que dar clic en el enlace y puedan ingresar a nuestro perfil y seguirnos, ¿verdad? Solo voy a verificar si la directora del CNI ya se pudo conectar, que estuvo por la mañana en frente, entonces se tenía que movilizar de frente a frente hacia la oficina para poder dar inicio oficial ya al webinar. Solo nos van a esperar un minutito.
Bueno, ahora sí, damos inicio oficial a este webinar, cómo convertirse en un candidato laboral de impacto, ¿verdad? Este webinar es ofrecido por nosotros, el Consejo Nacional de Inversiones, en alianza con Manpower Group, también para ofrecerle esta oportunidad a ustedes a que puedan recibir recomendaciones, tips y de repente algunos consejos con referencia a todo, aparte del proceso que implica el reclutamiento dentro de la búsqueda de empleo. Así es que les invitamos a todos a que estén conectados con nosotros hasta el final, ¿verdad? En alguna parte de su pantalla, en la parte derecha, tiene un espacio de chat donde ustedes pueden colocar en el transcurso del webinar todas las dudas o preguntas que tengan al respecto, ¿verdad? También para que Catherine pueda apoyarnos al final, ¿verdad? A responderles. Les pido a todos, por favor, que pongan en mute su micrófono, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de interrupción o sonido. Les doy un par de segundos para que lo puedan desactivar el micrófono. Ok, muchas gracias. Bueno, les quiero presentar un pequeñito video de menos de 1 minuto en referencia al CNI. Aquí les vamos a mostrar quiénes somos, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestros fines principales, ¿verdad? Creada con el propósito de brindar servicios legales para facilitar, acelerar y proteger la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Nuestros fines principales son la formulación de propuestas para fortalecer el clima de inversión en el país, y acompañamiento en trámites y procesos para inversiones, promoción, aceleración y protección de las inversiones mediante incentivos legales antes, durante, después de establecida la inversión, sobre la implementación de mecanismos protectivos para el desarrollo de las nuevas inversiones. Facilitación de trámites y acompañamiento en procesos de apertura y expansión de negocios. Como les mencioné al principio, ¿verdad? Para que puedan conocer un poquito más a fondo, los invitamos a que visiten nuestra página web www.cni.he, ¿verdad? Bueno, ahora les voy a presentar, quiero verificar si ya está conectada, a la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, la licenciada Jacqueline Foglia Sandoval, para dar las palabras de bienvenida. Jackie ya está con nosotros. Sí. Hola, ¿me escuchan? Le escuchamos, Jackie. Adelante, bienvenida. Bien. Bueno, buenos días a todos. Les agradecemos mucho su atención a este webinar, Cómo convertirse en un candidato laboral de impacto, que el Consejo Nacional de Inversiones, junto con Manpower Group, les ofrecerá el día de hoy. Sabemos que debido a esta pandemia, muchas de las empresas y las personas que trabajamos hemos sufrido grandes cambios
algunos simplemente suspensión de nuestro transporte hacia el trabajo, otras personas una suspensión laboral completa, es decir, que es una acción legal en nuestro sistema laboral que permite a las empresas suspender temporalmente a sus empleados por algunos motivos, y también en algunos casos el despido simplemente porque una empresa o un ente o una organización no ha podido sobrevivir a esta paralización comercial y social económica de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el Consejo Nacional de Inversiones? ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo somos parte de una solución? Somos parte de esta nueva normalidad, y junto con Manpower Group hemos decidido que queremos dar diferentes webinars para presentar a las personas opciones de cómo reinventarse, cómo presentarse, cómo ser parte tal vez de una nueva actividad productiva, tanto a nivel empresarial como a nivel de un ente social. Entonces, el día de hoy estamos ofreciendo este webinar gratuito, cómo convertirse en un candidato laboral de impacto. Esperamos que sea de mucho provecho y les agradecemos cualquier comentario. Muchas gracias. Gracias, Jackie. Ahora les voy a presentar a la gerente de reclutamiento regional de Manpower Group, a la licenciada Catherine Molina, ¿verdad? Ella colabora con las organizaciones a través de la identificación del talento idóneo y soluciones especializadas en la región centroamericana, con más de 10 años de experiencia comercial y en recursos humanos, incluyendo procesos de reclutamiento, evaluación de competencias, compensación y beneficios, así como también enfoque en área comercial, evaluaciones de proyectos, análisis financiero, mercadeo y servicio al cliente, responsabilidad social y estrategias de mercado. Es licenciada en finanzas por la Universidad Católica de Honduras con una maestría en dirección empresarial con orientación a finanzas y orientación a recursos humanos. Bienvenida, Catherine, y muchísimas gracias, ¿verdad? En nombre del CNI por haber aceptado de inmediato esta alianza y poder ofrecer a todos nuestros participantes este valioso webinar, ¿verdad? Sobre cómo convertirse en un candidato laboral de impacto. Muchísimas gracias, Ana. Pues muchísimas gracias, Jackie, Ana, al Consejo Nacional de Inversiones por la invitación, y realmente que gracias a todas las personas que se unieron, que nos están acompañando. Como decía Jackie y Ana también, el objetivo de este webinar o de este conversatorio es poderles dar algunos tips y recomendaciones de cómo realizar un proceso de búsqueda de empleo y cómo realmente podernos convertir en un candidato de impacto. ¿Por qué estamos hablando de un candidato de impacto? Porque sabemos de que la cantidad de hojas de vida o la cantidad de personas que están buscando un empleo es bastante amplio, y por eso es muy importante que nosotros podamos aplicar estos tips y recomendaciones que les vamos a compartir en esta mañana con la finalidad de poder ir al frente de nuestra competencia, que nuestra competencia realmente también son aquellos candidatos que de igual manera están buscando trabajo junto con nosotros. Así que, bueno, si usted... Te voy a permitir ahorita, Catherine, para que pueda compartir y usted pueda manipular la presentación. Perfecto. Ahorita a su tiempo. Gracias. Ok, perfecto. Pues como les decía, estas son una serie de tips y recomendaciones cómo prepararnos para ser un candidato de impacto en el mundo laboral. Y les comento un poco acerca de la historia realmente de este conversatorio o de este webinar. Manpower Group es una compañía que tiene más de 65 años de experiencia a nivel mundial. Y estos 65 años de experiencia o adicionales están forjados directamente en el área de recursos humanos, siendo uno de nuestros principales servicios lo que es el servicio de reclutamiento. Es por eso que el poderles brindar estos tips y recomendaciones, que es algo que nosotros vivimos en el día a día, lo vivimos con candidatos, lo vivimos con nuestros clientes. Entonces el objetivo es que podamos entender
qué es lo que buscan las empresas, cómo yo podría, como les decía anteriormente, ser ese candidato que esté como la mejor opción dentro de la cantidad de hojas de vida o la cantidad de candidatos que van a una entrevista. Dicho esto, y un poco el comentarles por qué estamos aquí. Como les decía anteriormente, si bien es cierto poderle brindar estos tips y recomendaciones, pero realmente también aquí lo importante es que ustedes salgan en esta mañana con ideas o estrategias de qué deberían de hacer, cómo deberían de modificar su hoja de vida si fuese el caso, cómo deberían de prepararse para este mundo virtual en el cual estamos viviendo ahora, que estamos viviendo un tema de reclutamiento virtual. ¿Qué significa esto? Que nosotros también debemos de volvernos personas con competencias digitales más fortalecidas. Y parte de estas competencias digitales más fortalecidas es que nosotros podamos realizar un proceso de búsqueda de empleo virtual, un proceso de entrevista virtual, un proceso de evaluación de talento virtual como tal. Más que todo, sabemos de que en este momento, y Jackie lo decía al inicio con la presentación, han existido muchos cambios y el tema de la contingencia que estamos viviendo a nivel local y a nivel mundial realmente nos ha obligado a reinventarnos profesionalmente. Y es por eso que el volvernos más digitales nos puede ayudar también a poder encontrar ese trabajo de nuestros sueños. Realmente sabemos de que debemos de aprender nuevas habilidades, debemos de adquirir nuevas competencias y la parte o el tema que nos trae acá, que es cómo buscar trabajo, cómo convertirnos en ese candidato de impacto, no es la excepción. Realmente que debemos de buscar o pensar en las nuevas formas de buscar empleo, en las nuevas formas de elaborar nuestra hoja de vida, de cómo enviarla a los diferentes contratantes o a las diferentes empresas que de igual manera están haciendo un proceso de búsqueda. Adaptarnos es igual a reinventarnos y de ahí viene la importancia que nosotros, después, como les decía antes, después de esta conversación que vamos a tener en esta mañana, podamos ir a hacer un proceso de revisión de nuestra hoja de vida, un proceso de reflexión. Sabemos de que buscar empleo en este momento es ya un empleo, requiere dedicación, requiere organización, requiere muchas competencias como inclusive planificarnos de una mejor manera. El poder enfocarnos en aquellas empresas de interés, el poder enfocarnos en aquellos rubros de interés conforme a la experiencia que yo tengo o al deseo en el cual yo pueda buscar un empleo. Dicho esto, la primera parte de un proceso para una búsqueda de empleo como tal es poder conocer nuestras fortalezas y habilidades. ¿Qué significa esto? Lo primero, y esto es parte, estimados, de las preguntas que hacemos los reclutadores. ¿Tú conoces tus fortalezas y debilidades? Ese es el primer análisis y esa es la primera reflexión que yo les quiero dejar en esta mañana. Necesitamos hacer un proceso de autorreflexión en el cual nosotros podamos identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras oportunidades de mejora. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo venderme dentro de un proceso de entrevista o yo puedo venderme en el momento que estoy elaborando mi hoja de vida. De ahí viene la importancia que nosotros, al momento de poder realizar un proceso de búsqueda de empleo, realmente nosotros también nos podamos conocer a nosotros mismos para que en el momento que el reclutador me pregunte a mí, ¿por qué yo debería de contratarte, Catherine? ¿Por qué a ti y por qué no a Ana? Yo pueda venderle esas fortalezas y yo pueda inclusive venderle esas debilidades siempre y cuando yo ya las haya identificado y esté trabajando sobre ellas. Entonces, el primer paso para poder hacer este proceso de convertirnos en un candidato de impacto es conocer nuestras fortalezas y debilidades. Y les quiero dejar algunos ejemplos de esas fortalezas humanas que estamos viviendo en este momento. Fíjense que en esta diapositiva que ustedes logran ver, estamos hablando de las habilidades humanas o la mayor parte de esas habilidades que nosotros estábamos viviendo en un proceso de reclutamiento.
¿Qué significa esto? Como pueden ver en la pantalla, estamos hablando de diferentes habilidades como la colaboración, la organización, el servicio al cliente, la comunicación, la resolución de problemas, liderazgo y gestión. Y fíjense qué importante es que nosotros hablemos de estas habilidades profesionales. Estas habilidades que ustedes ven en la pantalla fueron el resultado de un estudio, perdón que apague mi cámara, disculpen, fueron el resultado de un estudio que Manpower publicó el año pasado que se llamaba La Revolución de las Habilidades. A estas habilidades son las habilidades que hoy por hoy también nosotros, los reclutadores, las empresas, estamos buscando que nuestro personal lo tenga, independientemente del nivel de la posición para la cual yo esté aplicando. Yo necesito que mi equipo sea un equipo colaborativo, yo necesito que mi equipo sea un equipo organizado. Y en este momento lo que estamos sumando de manera inmediata por todos los cambios que la contingencia nos ha obligado como sector empleador, es poder sumar lo que son las competencias digitales. Imagínense cómo el mundo laboral se tuvo que reinventar en pocas horas y pasar de estar en una oficina, de estar con nuestros compañeros de trabajo, de tener todas nuestras herramientas probablemente en nuestro lugar de trabajo, a unas pocas horas de reinventarnos y estar dentro de nuestra casa probablemente o no tener todas las herramientas. Y de ahí viene la importancia que nosotros podamos considerar la competencia digital como un must o como un importantísimo en este momento para nosotros como candidatos. Es por eso que parte de las invitaciones también que yo les quiero dejar en esta mañana es que al momento de conocer, como lo hablábamos antes, nuestras fortalezas y debilidades, y si yo reconozco que dentro de mis debilidades está la parte digital, es decir, no soy una persona tan digital, no soy una persona que puedo manejar las herramientas como las que estamos hoy por hoy obligados a manejar para poder continuar trabajando. No me considero una persona inclusive que puede estar dispuesta un 100% a trabajar home office. Recordemos que el home office llegó para quedarse. El home office ya existía dentro del mundo laboral y lo que hizo la contingencia fue acelerarlo. Y para que una persona pueda realmente hacer inclusive un home office de manera efectiva y exitosa, la competencia digital es muy importante. Entonces, hagan, por favor, esta reflexión. ¿Cuáles de estas fortalezas o estas habilidades profesionales ustedes tienen en este momento? Y las que no tengan, este es el momento también de trabajarlo, porque créanme que forman parte de los descriptores de puesto que las empresas están requiriendo o que están buscando dentro de esos candidatos. Entonces, en la medida también que yo pueda venderle a la empresa que yo tengo esas fortalezas, que yo tengo esas habilidades, es en esa medida que también estoy sumando puntos para poder ser ese candidato de impacto y ese candidato que sea el seleccionado probablemente para para la oportunidad laboral a la cual yo estoy aplicando. Vamos a comenzar con... Para poder llegar a convertirnos en un candidato de impacto, realmente que lo más importante o el paso número uno después que yo hice ese conocimiento de fortalezas y habilidades es yo poder elaborar una hoja de vida. Y nuevamente, necesitamos elaborar una hoja de vida de impacto y de interés para los reclutadores. ¿Por qué es esta recomendación? Porque recuerden de que los reclutadores reciben cantidad increíble de hojas de vida diariamente. ¿Qué significa esto? Que en la medida que yo pueda elaborar una hoja de vida que pueda atraer la atención del reclutador, es en esa medida también que probablemente a mí me van a invitar a participar en un proceso de reclutamiento. Parte de los tips para poder elaborar una hoja de vida de impacto o una hoja de vida de interés para un reclutador es que yo también tengo que estar muy enfocada en el proceso y tengo que estar muy enfocada en la industria o en el sector.
Inclusive es una de las recomendaciones que nosotros hacemos. Dependiendo de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cómo yo me puedo vender, cuáles son mis habilidades profesionales, como lo veíamos anteriormente, el poder enfocarnos o el poder buscar cuáles son aquellas compañías en las cuales a mí me interesaría trabajar o que están acorde a la que ha sido mi experiencia profesional, cuál es el sector o cuál es la industria. ¿Por qué se los digo de esta manera? Porque finalmente, y lo decíamos antes, el buscar empleo ya es un empleo. Entonces, en la medida que yo pueda hacer una búsqueda de empleo mucho más dirigida, también yo puedo acercarme mucho más a obtener ese trabajo soñado. Entonces, volviendo a los tips para elaborar el currículum, es muy importante que, y si pueden ver en la pantalla, esto les estamos dejando un ejemplo muy breve de cómo debería de ser una hoja de vida y que de hecho debería de tener algunos cambios, lo que ustedes ven en pantalla. Rápidamente quiero comentarles lo que tenemos específicamente. Como ustedes ven, en la parte superior está los datos de los candidatos o el dato del candidato, perdón. Ahí tenemos que incluir nuestro nombre completo. Podríamos incluir, no es obligatorio, lo que es nuestra fecha de nacimiento y nuestro número de identidad. Lo que sí es muy importante que nosotros podamos incluir son nuestros datos de contacto y esos datos de contacto actualizados. ¿Qué significa esto? Que si yo el día de mañana cambié de número de celular o cambié inclusive de correo electrónico o cambié de redes sociales, yo debo de ponerme a pensar que todas las hojas de vida que yo envié anteriormente probablemente ya no van a tener validez. Y se los digo por experiencia. Muchas veces recibimos una hoja de vida que fue una hoja de vida de impacto que nos llamó la atención la experiencia del candidato o la formación académica del candidato, pero que en ese momento no tenemos una oportunidad laboral para dicho candidato. Y en ese sentido es que nosotros, pues como reclutadores, guardamos ese contacto, guardamos la hoja de vida de ese candidato de interés. Sin embargo, cuando un par de meses después lo queremos volver a ubicar, ya el contacto está desactualizado. Es por eso que les digo, si ustedes hacen un cambio de contacto, de número de teléfono, de correo electrónico, es muy importante también que actualicen su hoja de vida. El objetivo realmente es un objetivo opcional. ¿Por qué les digo opcional? El objetivo nosotros como Manpower lo recomendamos poder incluir siempre y cuando nosotros sepamos para qué posición estamos aplicando. Es decir, yo como Catherine, yo estoy aplicando para un ejecutivo de venta, por así decirles. Entonces, si yo estoy aplicando para un ejecutivo de venta, realmente yo tengo como objetivo el poder llegar a mis metas o el poder lograr que la compañía llegue a sus metas. Ese es mi objetivo, esa es mi función. Pero si no estoy segura para qué posición me están considerando, si no estoy segura para qué posición yo estoy aplicando como tal, el objetivo no lo incluyamos porque más bien nos puede restar puntos si finalmente no es la posición que el reclutador, para la cual el reclutador te está invitando a participar. La formación académica, esto es muy importante y en el caso de la formación académica, recordemos de que lo óptimo o lo ideal es que nosotros podamos incluir nuestra última formación académica, es decir, si yo soy licenciada en finanzas, yo voy a incluir mi licenciatura en finanzas. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces ponemos dónde estudiamos el pre-kinder, el kinder, la primaria, la secundaria, y realmente al reclutador no le interesan esos puntos. Lo que le interesa es tu última formación académica. Si tu última formación académica es secundaria, esa es la que vamos a incluir. Pero usualmente o cuando queremos hacer que nuestra hoja de vida sea mucho más larga o mucho más amplia, es que ponemos cada detalle y realmente esos detalles más bien le restan puntos a que nuestra hoja de vida sea una hoja de vida de impacto. La experiencia profesional. Este aspecto también es importante, clave y determinante muchas veces para que nos puedan incluir en un proceso de reclutamiento.
Es muy importante que nosotros podamos especificar el nombre de la compañía, inclusive si pudiéramos poner el link de la empresa, si lo tenía la empresa, lo podemos incluir, especialmente porque el reclutador de esa manera puede ir a buscar directamente el link de la compañía y saber a qué se dedica. Debemos de incluir cuál es la posición para la que nosotros teníamos, cuánto tiempo laboramos, cuáles eran las funciones que teníamos e inclusive si teníamos cuáles eran algunos logros. Volviendo al ejemplo de venta, yo logré pues el cumplimiento de mi presupuesto anual en un 150%, por darles un ejemplo. Ese tipo de logros es muy importante también que nosotros lo podamos incluir dentro de nuestra experiencia profesional, porque finalmente habla de la calidad que yo tengo, pues en este caso como vendedor. Entonces, en el caso de la experiencia profesional, también la recomendación es esa. Si nosotros hemos tenido 10 empleos, lo óptimo, lo ideal es que nosotros pusiéramos los últimos 3 empleos. ¿Por qué les digo esto? Porque también a veces cuando hemos tenido tanto empleos, es decir, hemos tenido 10 empleos en 20 años. No es que le estemos restando importancia a los empleos anteriores, pero realmente la parte más importante son los últimos empleos que hemos tenido en la finalidad de que son las competencias, son las fortalezas que hoy por hoy yo he ido desarrollando. Recordemos también que cuando nosotros estamos cambiando de empleo de manera constante y el reclutador ve eso en nuestra hoja de vida, también es muy importante que nosotros podamos especificar cuál es la razón de esos cambios. Por ejemplo, si nosotros somos personas que hemos estado trabajando por proyectos, entonces es muy importante que nosotros podamos especificar que las razones de los cambios es que han sido proyectos temporales. Entonces, de esa manera no se ve un punto de que somos laboralmente inestables, sino que realmente ha sido un tema de proyectos. Entonces, esas especificaciones sí son muy importantes para que nosotros también podamos darle la información al reclutador sobre nuestra experiencia profesional. Actividades extracurriculares, es importante que nosotros las incluyamos siempre y cuando estén relacionadas o sumen a nuestras fortalezas o sumen a nuestras habilidades. Idioma es muy importante que nosotros lo incluyamos y que incluyamos también cuál es el porcentaje o cuál es el nivel, si es un nivel básico, medio, avanzado. Lo mismo sucede con informática, es decir, con paquetes como SAP o los diferentes paquetes que pudiéramos tener, inclusive Microsoft Office, Excel, Dynamics, en fin, cualquier información que nosotros pudiéramos incluir. Acá sí, estimados, lo más importante es que nosotros consideremos que toda la información que nosotros estamos incluyendo dentro de nuestra hoja de vida es una información que posteriormente, si nosotros avanzamos en el proceso de reclutamiento, el reclutador va a revisar esa información, va a revisar que realmente nosotros, si dijimos que manejábamos el inglés en un nivel intermedio conversacional, probablemente el reclutador dentro del proceso de entrevista o dentro del proceso de evaluación me puede realizar una prueba, me puede realizar una entrevista en inglés. Lo mismo ocurre con el tema de la informática. Entonces, acá también es muy importante que la información que nosotros incluyamos, además de ser pues totalmente real y totalmente comprobable, es muy importante que nosotros estemos dispuestos a someternos a un análisis posterior. Entonces, nuevamente, si nosotros no manejamos, por ejemplo, el inglés en un nivel intermedio conversacional, definitivamente no lo incluyamos o ponemos un inglés básico como tal. En el caso de esta diapositiva que ustedes ven y que está muy amarrada con lo que es la hoja de vida, es la parte de learnability. ¿Por qué? ¿Y por qué está amarrada con la hoja de vida? En la medida que yo también dentro de mi hoja de vida puedo sumar competencias, recuerden que veíamos anteriormente algunas competencias o fortalezas como la comunicación, la colaboración, el servicio al cliente, el trabajo en equipo, la competencia digital. Esta facilidad de aprendizaje es otra de las competencias más importantes que yo puedo vender en un proceso de reclutamiento, que yo puedo vender a mi reclutador o que yo puedo vender,
al reclutador y explicarle que yo tengo esa capacidad de adaptarme, esa capacidad de aprender y desaprender un conjunto de competencias o un conjunto de nuevas habilidades. Por eso es muy importante también que si nosotros podemos incluir dentro de nuestra hoja de vida, como lo veíamos acá, competencias específicas como las anteriores que estábamos revisando o inclusive la parte de learnability, lo podemos hacer siempre y cuando sea verificable. Es decir, a mí me pueden hacer evaluaciones para poder medir mi coeficiente de learnability o mi facilidad de aprendizaje. Me pueden hacer evaluaciones que es parte del proceso de reclutamiento para poder evaluar si yo soy una persona colaborativa, si yo soy una persona organizada, si yo soy una persona que trabajo en equipo o que tengo esa facilidad de servicio al cliente. Entonces es muy importante que toda la información que nosotros incluyamos nuevamente sea información real y sea información fidedigna como tal. ¿Qué deberíamos de evitar incluir en nuestra hoja de vida? Estudios a nivel primaria, como les comentaba anteriormente, acá lo que debemos de incluir es nuestra última formación académica. Nombre de nuestro cónyuge o si tengo dependientes económicos o el nombre de los dependientes económicos. De igual manera, esa información no es relevante para nuestro proceso de reclutamiento. Cursos o talleres que no sean relevantes. Y esto también resulta muy importante. Si nosotros vamos a incluir cursos o talleres, incluyamos aquellos cursos o talleres que están relacionados con la posición a la cual yo estoy aplicando como tal. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque si yo, por ejemplo, estoy aplicando a una posición de contador, está bien que yo pueda incluir dentro de la hoja de vida que yo he sacado, pues digamos que los cursos o los talleres actualmente para manejar todo lo que es la parte fiscal. Pero si yo estoy igual aplicando a una posición de contador e incluyo que estoy sacando un curso o un taller en cocina, por ejemplo, no es relevante para nuestro proceso de reclutamiento. Y nuevamente, la información que no concuerda con lo que finalmente se está buscando o el reclutador está buscando, más bien, en vez de ayudarnos, nos puede restar puntos en el proceso de reclutamiento. Copias de certificados, diplomas y cursos, no es necesario que lo incluyamos. Realmente que estos certificados, diplomas o cursos los podemos incluir o nos lo va a pedir el reclutador posteriormente, cuando ya hemos terminado tal vez el primer filtro, pasamos al segundo filtro y el reclutador en ese caso nos está solicitando que le compartamos nuestros diplomas o que le compartamos nuestros títulos, etcétera, para poder constatar y para poder verificar la información. Datos falsos, de igual manera, como les decía, toda la información debe ser fidedigna y verificable. Y algo muy importante en nuestro proceso de hoja de vida es nuestras redes sociales. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero realmente, hoy por hoy, recuerden que nosotros deberíamos de manejar la misma información o ser coherentes en nuestras redes sociales y en nuestra vida profesional. Entonces, esta es una recomendación, pues, final con lo que es la hoja de vida, pero es muy importante, que es cuidar la imagen profesional que yo estoy brindando dentro de mis redes sociales, porque finalmente estas redes sociales también forman parte de mi hoja de vida o de mi currículum. Vamos a pasar a la segunda parte de un proceso de reclutamiento. ¿Y por qué es un proceso de reclutamiento? Para volvernos ese candidato de impacto en el mundo laboral. Y acá vamos a verlo desde el punto de vista de la entrevista virtual. Les vamos a compartir algunos tips y recomendaciones sobre cómo manejar el proceso de entrevista virtual e inclusive también el proceso de entrevista presencial. Hoy por hoy, realmente que la mayor parte de los procesos de reclutamiento, sobre todo en este momento de contingencia, se están viviendo de una manera virtual. Y es por eso que también nosotros como candidatos y en pro de querernos convertir en ese candidato de impacto para lo que es el mundo laboral, también tenemos que hacer un proceso de práctica, un proceso de prepararnos para estas entrevistas virtuales. Primero que todo, ¿y cómo prepararnos para una entrevista virtual?
La parte de las competencias digitales que hablábamos al inicio de nuestra conversación es muy importante. El hecho de poder saber manejar estas herramientas, el poder hacer una presentación, el poder comunicarme vía, pues, por la pantalla, aunque no esté frente a frente del reclutador, es muy importante. Y de esa manera también es muy importante que nosotros en las entrevistas virtuales, y repito, esto también sucede en las entrevistas presenciales, pero que nos podamos tomar con el mismo interés y con la misma importancia, aunque sea un proceso virtual o es un proceso presencial. Primero que todo, preparar un lugar tranquilo. Si estamos en un proceso de entrevista virtual, obviamente pues el tema de iluminación, de conexión a internet, todo el tema de la conexión o la cámara web, el audio, el micrófono, todos estos puntos nosotros debemos de formarnos o debemos de prepararnos. ¿Por qué les comento esto? Porque el hecho inclusive de que nosotros abramos la pantalla, abramos la cámara, es muy importante para nosotros como candidatos. El hecho de que nosotros podamos abrir la cámara y poder mostrarle al reclutador que yo estoy interesado en el proceso, que estoy poniéndole atención, que estoy viéndole, pues podríamos decir cara a cara, pero es a través de una pantalla, es muy importante para el proceso de reclutamiento y es muy importante también para sumar puntos como candidatos. Cerrar las pestañas que no necesitemos, en nuestro caso, en el tema de la computadora, y se lo estamos haciendo a través de una entrevista virtual. Aquí también, estimados, es muy importante el tema de la puntualidad y el tema de la organización. En el caso de las entrevistas virtuales, pues de igual manera el hecho de podernos conectar unos 15 minutos antes es muy importante para poder comprobar o hacer todo ese proceso que les comentaba anteriormente. Pero también cuando hacemos un proceso de entrevista presencial, es muy importante de igual manera que nosotros podamos llegar unos 15, 20 minutos antes al lugar donde nos van a realizar el proceso de entrevista. Nuestro comportamiento en un proceso de entrevista presencial es muy importante. Desde el saludar a la persona que nos recibió, llámese si es la persona de recepción, llámese si es la persona de seguridad. ¿Por qué? Porque esas son formas también que nosotros le demostramos al reclutador el tipo de persona que somos. Fíjense que nos ha ocurrido también que la persona que está entrevistando o el reclutador puede ir a la recepción o puede ir con la persona de seguridad y preguntarle cómo vistas a ese candidato. E imagínense que nos vaya a restar puntos porque uno, o llegamos tarde o no llegamos o no saludamos cuando llegamos. Entonces, en el proceso de entrevista presencial es también muy importante que cuidemos nuestro comportamiento, así como lo es en el proceso de entrevista virtual, aunque estemos, repito, a través de una pantalla. Durante la entrevista, nuevamente, asegurarnos de contar con los recursos necesarios antes de la entrevista. Lo hablábamos antes de la cámara, del micrófono, de la conexión a internet. El poder tener un plan B. ¿Qué ocurre si en este momento que estamos conversando se nos va el internet y yo estoy en un proceso de entrevista? ¿Qué puedo hacer si tengo una conexión a mi celular, si tengo una conexión a otro aparato? Entonces es muy importante también poder pensar en ese plan B con la finalidad de poder ser ese candidato laboral de impacto. ¿Y por qué somos un candidato laboral de impacto si nosotros nos preparamos? Porque en ese momento o en ese proceso de preparación, yo le estoy demostrando al reclutador que tengo esas fortalezas y habilidades que hablábamos al inicio, que yo soy una persona organizada, que yo soy una persona que tengo que soy una persona que me planifico, que soy una persona que me preparo. Y créanme que eso también les va a sumar puntos dentro del proceso de reclutamiento. Informarnos de la empresa y de la vacante. Una de las preguntas principales que hace un reclutador, que es prácticamente como decimos por default, es ¿qué sabes de mi empresa? Entonces es importantísimo que independientemente de que sea una entrevista virtual o una entrevista presencial, nosotros podamos informarnos acerca de la compañía. No estamos hablando de que sepamos cuántos millones vende o si los vende, no. Estamos hablando de por lo menos saber
el rubro en el que está y qué productos o qué servicios comercializa. Algo muy general, pero lo peor que nos puede pasar es que el reclutador nos haga esa pregunta y nosotros finalmente le digamos de que no nos preparamos. Nuevamente, ahí le estamos demostrando al reclutador que no soy ese candidato que tiene aquellas fortalezas que hablábamos al inicio, la organización, la preparación. Practique la presentación y cuide su lenguaje corporal, independientemente si es un proceso de entrevista virtual o un proceso de entrevista presencial, el lenguaje corporal es muy importante. Nuevamente, abrir la cámara si estamos hablando en un proceso de entrevista de trabajo virtual y si estamos hablando en un proceso de entrevista presencial, el poder hacer ese contacto visual, la forma en que nosotros nos sentamos, la forma en que nosotros hablamos con el reclutador, resulta también muy importante en el proceso. Y sea puntual con la entrevista, como lo hablábamos anteriormente. Saluda al entrevistador, sentarnos derecho. En el caso de si es una entrevista presencial, pues no recargar los codos en el escritorio, mostrarnos naturales y espontáneos. Debemos de sonreír y ser cortés. Revisa lo que es la cámara y si estamos hablando de un proceso de entrevista pues presencial, no poner nuestras manos en los bolsillos. ¿Por qué les damos estos tips y recomendaciones? Y a veces diríamos nosotros, bueno, pero realmente, Catherine, eso es de sentido común. Créanme que con la cantidad de personas que hemos logrado entrevistar y que es parte de nuestro día a día, por ese tipo de situaciones, que no estamos hablando de que son totalmente determinantes en un proceso de reclutamiento, pero recordemos de que cada situación suma. Cada proceso, cada filtro que yo estoy pasando en mi proceso de reclutamiento me está sumando para acercarme a ese trabajo que yo quiero o a ese trabajo soñado. Es por eso que seguir estos tips o recomendaciones les puede ayudar para poder prepararse. Otra recomendación muy importante es el poder practicar. El practicar con una persona que yo conozca, el practicar en el tema de qué preguntas usualmente nos haría un reclutador o el practicar frente a un espejo, cómo yo voy a responder X o Y pregunta. Y de esa manera, en ese proceso de preparación o ese proceso de práctica, yo también puedo identificar aquellas oportunidades de mejora y lo hago yo directamente. No lo estoy haciendo en el proceso de reclutamiento o con el reclutador. Entonces ya voy preparado a ese proceso de entrevista como tal. Estas son algunas preguntas frecuentes que les recomiendo si les pueden tomar una fotografía, que son las preguntas que diríamos usualmente sí o sí un reclutador hace este tipo de preguntas. Y es que si estamos trabajando, ¿por qué quieres cambiar de trabajo? Esto es algo muy importante. ¿Por qué por qué yo debo de contratarte a ti y no debo de contratar a otra persona? ¿Qué has realizado que muestre tu capacidad de iniciativa? ¿En qué puedes contribuir con tu empresa? ¿Qué te gustó más de tu último empleo y qué te gustó menos? Aquí algo muy importante es que nosotros, recomendación, nunca debemos hablar mal de nuestro último empleador. Hayamos tenido la peor experiencia laboral o muy mala experiencia laboral, pero no podemos hablar mal de nuestro antiguo empleador en un proceso de reclutamiento. De alguna manera también eso nos resta puntos. Y si no tenemos experiencia laboral, el hecho también de que nosotros hablemos mal de nuestro último maestro, de nuestro catedrático en la universidad, tampoco. Esas situaciones o esas malas recomendaciones que nosotros podemos brindar más bien nos muestran como una persona negativa. Y eso, nuevamente, nos puede restar puntos dentro del proceso de reclutamiento. Algunas preguntas frecuentes que nuevamente les recomiendo poder tomar una fotografía. Bueno, les vamos a compartir igual la presentación. Háblame acerca de ti, ¿en dónde te ves de aquí a un año? Fíjense que estas preguntas, ¿en dónde te ves de aquí a un año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? A veces no nos la tomamos con la debida importancia. Y en este tipo de preguntas,
que son preguntas frecuentes y que por ende les recomiendo el poder prepararse para contestarlas, porque más de alguna el reclutador se las va a hacer, pero en este tipo de preguntas nosotros le estamos demostrando al reclutador cuáles son nuestras metas a largo plazo, cuáles son aquellas metas o dónde me veo yo de aquí a 1 año, de aquí a 5 años. Y si el reclutador me está buscando para una determinada posición laboral y yo le estoy diciendo al reclutador finalmente que de aquí a 5 años yo me veo viviendo fuera del país, por ejemplo, realmente ustedes se imaginen si vamos a convertirnos en ese candidato laboral que él o ella quiere contratar. Será muy poco probable, porque probablemente el reclutador está buscando una persona estable, una persona que se quede dentro de la compañía, que haga carrera dentro de la empresa. Entonces es muy importante también que nosotros podamos investigar previamente para qué tipo de posición nos está requiriendo el reclutador y de esa manera también poder vender nuestras respuestas conforme a esa actitud que el reclutador espera dependiendo de la posición, como les decía. ¿Cuál es tu principal virtud? También es una de las preguntas y que como seres humanos es mucho más sencillo responder. ¿Cuál es tu defecto más grande? ¿O cuál es tu oportunidad de mejora? ¿Cuál es tu debilidad? Son preguntas que realmente el reclutador hace. Y acá lo importante, estimados, es que si nosotros ya hemos identificado cuál es nuestro defecto, nuestra oportunidad de mejora, el poder explicarle al reclutador cómo yo estoy trabajando para que ese defecto o esa oportunidad de mejora más bien se pueda convertir en una fortaleza. ¿Qué sabes de nuestra compañía? Como les decía, esa pregunta es prácticamente fijo o 100% que nos la realizan en nuestro proceso. ¿Cuál es tu logro más importante a nivel laboral? E incluso, ¿cuál es tu fracaso más importante a nivel laboral? Es también parte de las preguntas frecuentes, porque también ahí estamos hablando de un tema de aceptación y un tema de humildad que de igual manera es muy importante que nosotros requiramos o que busquemos en los candidatos que estamos reclutando en el proceso de entrevista. Puedes preguntar, y esta es una recomendación que les quiero dejar también. Antes de terminar un proceso de entrevista, aunque sea virtual o presencial, siempre debemos de hacer algún tipo de pregunta. Puede ser alguna de estas preguntas que ustedes ven en pantalla o simple y sencillamente preguntarle al reclutador qué sigue. Algo muy importante en una charla que compartía la semana pasada, me hacían una pregunta que era cada cuánto o tiempo después yo debería de llamar nuevamente al reclutador en caso que el reclutador no me haya llamado después de una entrevista. Entonces acá nuevamente la recomendación es, si yo pregunto al reclutador qué sigue, ¿cuándo sería pues la siguiente parte del proceso? Si va a seguir una entrevista, ¿cuándo probablemente va a hacer esa entrevista? De esa manera también yo puedo darle al reclutador o darle, perdón, ese seguimiento al reclutador conforme al tiempo que me haya brindado. Entonces, repito, es muy importante que nosotros cuando el reclutador haya terminado de hacer sus respectivas preguntas, nosotros también podamos preguntar, porque inclusive si nosotros preguntamos, nosotros también le estamos demostrando al reclutador que nosotros estamos interesados en el proceso, que hemos puesto atención a toda la información que nos brindó y que de esa manera nosotros también vamos a trabajar en el seguimiento con el proceso como tal. ¿Qué evita? Y acá en las entrevistas virtuales o en las entrevistas presenciales, ser poco amable es muy importante. El saludar de beso en un proceso de entrevista presencial no es adecuado que nosotros saludemos de beso. El vestuario inapropiado es independiente del tipo de entrevista. Debemos de cuidar mucho nuestro vestuario, el poder cuidar mucho la imagen profesional que nosotros estamos brindando. No conocer a la empresa, como les decía anteriormente, es parte de las preguntas que siempre nos realizan los reclutadores. Tener actitud de saberlo todo o de interrumpir, el hecho o de creer que nos van a hacer una oferta laboral en esta primera instancia o que vamos a criticar a nuestros jefes anteriores. Definitivamente en un proceso de entrevista, ya sea virtual o presencial, estos puntos los deberíamos de evitar. ¿Y cómo es más sencillo que nosotros los evitemos? En la medida que nosotros también
nos preparemos, practiquemos inclusive. Si no hemos tenido mucha experiencia en entrevistas, porque ya llevo 10 años trabajando para la misma compañía, es muy importante que nosotros podamos practicar cómo se está realizando hoy por hoy, y estas preguntas que les acabamos de compartir son las preguntas que nuevamente son preguntas frecuentes que hacen los reclutadores en este momento. Les quiero dejar o darles esta opción y por qué es muy importante, y esta nuevamente. Ustedes pueden ir a internet y poder buscar estos tipos de evaluaciones. Las personas que nos acompañan probablemente han tenido la oportunidad de participar en un proceso de evaluación de talento, llámese virtual o llámese presencial. Estos son 3 tipos de mediciones que están haciendo las empresas hoy por hoy. ¿Y por qué se los comparto? Porque está relacionado con el tema de cómo convertirnos en un candidato laboral de impacto. Porque en la medida también que yo me esté preparando, y acá les recomiendo, hay muchos quiz o hay muchas pruebas que están en línea y que de hecho o inclusive son gratuitas, porque son muy importantes, porque esto nos puede sumar en nuestro proceso de reclutamiento. Hoy por hoy, la mayor parte de empresas, adicional a revisar su hoja de vida o adicional a un proceso de entrevista, adicional a un proceso de verificación de referencias, están aplicando evaluaciones de talento, en línea o presenciales. Hoy por hoy, pues, obviamente es más un tema de en línea o virtual. Entonces, en la medida que yo me prepare, en dicha medida también me puede ayudar en mi proceso de reclutamiento. ¿Qué significa esto? Y acá algunos tips o recomendaciones cuando la empresa me envía la liga, por ejemplo, para poder yo hacer un proceso de evaluación de talento en línea, es que yo me haya preparado, que yo esté en ese momento tranquila o tranquilo, que yo en ese momento realmente esté hasta cierto punto inclusive relajado, porque fíjense que dependiendo del estado de ánimo que yo tenga, en mi proceso de evaluación de talento puede verse impactado por ese estado de ánimo. Independientemente que sea psicometría, como lo ven en la pantalla, que es para medir un tema de capacidades mentales, o competencias, medición de competencias, que son habilidades o capacidades y conocimientos que una persona tiene para cumplir eficientemente una tarea, o inclusive procesos de assessment, ya sea presenciales o virtuales, que aquí son una serie de ejercicios que el reclutador puede realizar para poder medir que realmente tengamos las habilidades necesarias para cumplir con la vacante que él o ella está buscando. Entonces, en la medida, como les digo, que nosotros nos preparemos y no nos tomemos este proceso de evaluación de talento a la ligera, también en esa medida puede apoyarnos o sumarnos para podernos convertir en ese candidato laboral de impacto, y ese candidato que pues finalmente lo que busca es un proceso de contratación como tal. Todos estos puntos que les acabo de comentar, o estos tips o recomendaciones, básicamente o desembocan en esta diapositiva, la empleabilidad. Y aquí debemos de ver la empleabilidad tanto desde el punto de vista del candidato como desde el punto de vista de la empresa. Si yo soy desde el punto de vista del candidato o del colaborador o del empleado, es la capacidad de obtener y mantener un trabajo. Y desde el punto de vista también de la empresa, la empleabilidad está relacionada directamente con mi proceso de rotación, o con el porcentaje de rotación o de cambios que yo tengo dentro de mi talento. Es por eso que hoy por hoy el proceso de reclutamiento se ha vuelto mucho más exhaustivo, mucho más completo, si ustedes lo ven. Y aquí les estábamos dando algunos tips o recomendaciones de algunas partes del proceso. Inclusive tenemos pruebas más específicas o pruebas para posiciones, diferentes tipos de posiciones, o para medir competencias técnicas. Pero finalmente todo este proceso de reclutamiento, y por eso es muy importante que nosotros nos preparemos si realmente queremos ser ese candidato de impacto.
Desde comenzar, como lo veíamos al inicio, conociendo nuestras fortalezas y debilidades, elaborando una hoja de vida de impacto, preparándonos para un proceso de entrevista virtual o de entrevista presencial, preparándonos para un proceso de evaluación de talento, llámese también virtual o presencial. Y todos estos puntos lo que vienen a sumarnos es en nuestro nivel de empleabilidad. Finalmente, lo que queremos nosotros como personas es obtener y mantener ese empleo, no está rotando. Y lo mismo está buscando la compañía. Por eso es que en la medida que trabajemos juntos, es más probable que nuestro nivel de empleabilidad mejore. No depende más de lo que ya sabes, sino de lo que probablemente aprenderás. Y si recuerdan, esto está muy amarrado con lo que veíamos de learnability o esa facilidad de aprendizaje, esa facilidad que yo tengo para aprender y desaprender, que finalmente está amarrado con las competencias digitales que hoy por hoy el mundo laboral también me está solicitando de manera inmediata y mucho más con todo este proceso de contingencia que estamos viviendo. Les quiero dejar, ya para ir terminando, solo estos tips o recomendaciones sobre LinkedIn. Si ya hoy por hoy tienen su cuenta de LinkedIn, qué bueno, los felicito. Si no lo tienen, los invito a que lo puedan abrir. Inclusive, si lo tienen, realmente que debemos de ser un usuario estratégico, no únicamente abrir el LinkedIn pues por abrirlo, sino que realmente nosotros poder compartir información de interés. Recuerden que les hablaba cuando hablábamos de la hoja de vida de cuidar nuestras redes sociales. Cuando hablamos de redes sociales no nos referimos únicamente a Facebook, a Instagram, a Twitter, sino que una de las redes sociales por excelencia o la red social por excelencia para buscar empleo es LinkedIn. Hoy por hoy, más del 89% de los reclutadores indican de que han encontrado a sus candidatos vía LinkedIn. ¿Y cómo nosotros podemos convertirnos en esos candidatos de impacto en esta red social? Como les decía, ser un usuario estratégico, poder compartir información de interés, poder conectarnos con líderes influyentes. Recuerden que hablábamos de poder identificar el sector o la industria o la empresa en la cual a mí me gustaría trabajar. Vía LinkedIn yo puedo encontrar usualmente a las personas de recursos humanos o si estoy aplicando para ser contador, puedo encontrar a la persona pues de igual manera al gerente o puedo encontrar a la persona, al gerente financiero, al gerente general, en fin. Usualmente a través de esta red yo puedo encontrar a las diferentes personas de interés en esa empresa o en esa industria en la cual yo quiero ingresar. Es por eso que es muy importante que nosotros podamos desarrollar conexiones dentro de nuestro sector. Entonces los invito nuevamente a cuidar sus redes sociales y no únicamente, pues sí, lo podemos hacer a través de Facebook, de Instagram, inclusive buscar empleo a través de las redes sociales es lo que está en este momento de moda. Realmente que la mayor parte de las compañías publicamos nuestras vacantes a través de esta red social o de estas redes sociales. Y de ahí también resulta muy importante que como candidatos nosotros mostremos esa imagen profesional que deberíamos de tener nuevamente para poder convertirnos en ese candidato laboral de impacto y lograr esa oportunidad de trabajo que estoy buscando. Pues esta sería mi presentación. Quisiera agradecerles realmente por este espacio, por su tiempo. Quisiera saber pues si tienen algunas dudas, preguntas. Este es el momento para que podamos conversar y que también pues nos puedan exteriorizar algún consejo adicional o sugerencia que también quisieran saber o que a ustedes les ha pasado, porque también se vale ese tipo de experiencias, aprendemos todos. Muchas gracias, Katherine. La verdad que todos los tips y recomendaciones que nos ha compartido han sido de mucha utilidad. Como usted lo menciona, aquí todos hemos pasado por este proceso. Todos hemos tenido alguna duda sobre, ay, me preguntaron esto, ¿qué hubiera respondido mejor? O qué hubiera preguntado o no pregunté esto, etcétera, ¿verdad? Muchas dudas que surgen y qué mejor que una experta como usted que pueda apoyar a toda esta gente que está conectada con nosotros, ¿verdad? Sea porque están en búsqueda de algún empleo, porque no lo tienen, o porque están de repente buscando una mejor oportunidad,
o simplemente para cuando estén en la situación en la que tengan que buscar, ¿verdad? Cualquier razón para poder conocer un poquito más de cómo presentarse, ¿verdad? Durante un proceso es sumamente importante. Eso, conocer cómo gestionarse desde redactar su currículum o hoja de vida hasta ir a la entrevista o incluso, ¿verdad? El LinkedIn, que ahora es usado al 100%, ¿verdad? Para este tipo de cosas. Tenemos unas preguntitas en el espacio del chat, se las voy a ir leyendo para que usted nos pueda con las respuestas. Claro que sí. María Teresa comenta, hola Catherine, he visto muchos currículums con foto. ¿Cuál es su opinión al respecto? De ser positiva, ¿cuáles características debería de tener la foto? Muchas gracias. Gracias. Fíjate que sí, de hecho nosotros, el tema de la fotografía es opcional, si nosotros lo queremos incluir o no lo queremos incluir. Usualmente la fotografía nos la piden, por ejemplo, en un proceso de ventas o en un proceso en el tema de que la apariencia puede volverse un factor muy importante, lastimosamente, para un proceso de contratación. Si tú vas a incluir tu proceso, en tu hoja de vida o inclusive en tu red social, en tu LinkedIn, lo que es una fotografía, lo más importante es que sea una fotografía profesional. El hecho de que no vaya a ser, por favor, que no vaya a ser una selfie, porque eso más bien también nos va a restar puntos en la imagen que yo estoy causando al reclutador o la imagen que yo estoy causando a la persona que está revisando mi LinkedIn. Entonces acá, y no les estamos diciendo tampoco de que haya que ir a un fotoestudio y tomarse una fotografía profesional. El hecho de que nosotros con el mismo celular le pidamos a nuestra hermana que nos tome una fotografía con un fondo blanco en el cual yo esté mínimamente pues cuidando mi vestuario, cuidando mi imagen profesional, ya con eso yo estoy mejorando lo que es mi actitud o mi posición visual, ya sea en mi hoja de vida o ya sea también en mi red profesional como LinkedIn, ¿verdad? Entonces, si la vas a incluir, no hay ningún problema, inclúyela, pero nuevamente, donde tú puedas cuidar mucho lo que es tu imagen profesional y que no vaya a ser una selfie la que vayas a poder incluir en el proceso. Ok, perfecto. Antes de continuar, para las personas que han estado consultando, si les vamos a compartir la presentación, claro que sí, se les va a compartir la presentación a todos, así como también la grabación de este webinar, para que ustedes lo tengan a mano y puedan, pues, cualquier duda que pudiera surgir después, ya sea que se puedan contactar con Catherine, ella les va a colocar sus contactos, o también pueden verificar la presentación. Así es que en los próximos días se les estaría compartiendo la grabación, ¿verdad? A través de un link que los va a dirigir a YouTube y la presentación en PDF. Continuando con las preguntas, Beatriz consulta, ¿cuántas hojas es recomendable para la hoja de vida? Mira, lo recomendable son 2. Obviamente estará muy amarrado también a tu background profesional o tu background académico. Sin embargo, volvemos a la recomendación. Si tenemos un background profesional bastante amplio o pues experiencia profesional con varios empleos, recuerda que lo más importante es que puedas incluir tus últimos 3 empleos. ¿Por qué? Porque son los empleos más relevantes donde están o donde en este momento tú estás caracterizada por lo que aprendiste en esos empleos. Entonces sí, lo más recomendable es que sean de 2 a 3, no más. Ahora bien, a veces también lo que nos ocurre es que incluimos, recuerdas que hablábamos de los diplomas o de los cursos o de los títulos, esa información en nuestra hoja de vida realmente que no la deberíamos de incluir. Si pasamos a la segunda etapa del proceso de reclutamiento, probablemente ahí sí el reclutador nos va a solicitar esa información. Entonces, lo óptimo es que sean 2. Otro punto muy importante en la hoja de vida es que cuidemos el formato en el cual lo estamos realizando,
que sea en formato profesional. El hecho, por ejemplo, hemos visto hojas de vida de que tienen marcos de flores, marcos de figuras, etcétera. Eso realmente nuevamente no está sumando a tu imagen profesional. Entonces acá sí es muy importante que en tu hoja de vida tú puedas hacerlo con un formato pues mucho más sobrio y nuevamente cuidando tu imagen. Ok. La siguiente pregunta, usted pues la acaba de responder. Igual la leo. ¿Sería recomendable, María Teresa consulta, ¿sería recomendable incluir las conferencias, cursos, talleres en los que yo he sido presentadora y no solamente los de conocimientos adquiridos? Dependerá, María Teresa, o depende si para la posición a la cual tú estás aplicando, esos cursos, talleres, conferencias realmente están sumando a, nuevamente, pues a esa experiencia profesional que el reclutador esté buscando. Si realmente no está relacionado con la posición a la cual tú estás aplicando, lo recomendable es que no lo vayamos a incluir. Lo puedes explicar dentro de la entrevista, pero realmente si no está relacionado, no te ayudará o no te sumará puntos, por así decirte, en el proceso de reclutamiento. Ok, yo quiero sumarle a esa pregunta, hacerle otra que más o menos se complementa. ¿Tiene algún peso el hecho de que los cursos, o diplomados, etcétera, que reciben, sean presenciales versus los que son virtuales? No, realmente que no, Ana. Recordemos que hoy por hoy estamos viviendo en un mundo virtual, en un mundo digital, así que más bien la invitación también es que aprovechemos todos estos espacios, estos webinars, estas opciones que tenemos para podernos capacitar. Y no es que vaya a ser más importante para el reclutador que el proceso de capacitación que yo recibí sea virtual o sea presencial. Nuevamente también va a estar muy relacionado a la posición a la cual yo estoy aplicando. Ok, perfecto. Luego consultan. Es importante y o relevante colocar mi fotografía y lugar de residencia. Esto lo pregunto porque me han dicho que si, esto lo pregunto porque me han dicho que sí como que no. Le han dicho que no, le han dicho como que no. Me gustaría saber desde el punto de vista de una empresa con muchos años de experiencia en este tema. Ok. En el caso de la fotografía, nuevamente es opcional. Si nosotros la queremos incluir, siempre y cuando cuidemos nuestra imagen profesional dentro de la fotografía, con los tips que hablábamos anteriormente, no hay problema y lo podemos hacer. En el caso del lugar de residencia, igual es opcional. Recordemos que aunque no lo incluyamos o en este momento nosotros no lo vayamos a incluir, eso formará parte de nuestro proceso de reclutamiento. Usualmente cuando nosotros llegamos a un proceso de reclutamiento o comenzamos un proceso de reclutamiento, llenamos una solicitud de empleo o llenamos como información por parte de la empresa y ahí ya incluimos también nuestro lugar de residencia porque es parte de el poder conocer por parte de la empresa dónde viven pues sus posibles colaboradores a futuro. Entonces si esa información la incluyes está bien. Si no la incluyes, recuerda que siempre se te va a preguntar dentro del proceso. Ok. Y como segunda pregunta también, consulta, ¿debería personalizar mi currículum cada vez que lo envío de acuerdo a la empresa y al puesto que estoy aplicando? Esta la considero importante. Sí, de hecho sí. Y acá es muy importante que no hagamos hojas de vida y las lancemos al mercado y las lancemos a todos. Acá inclusive, si nosotros hacemos una hoja de vida que esté muy dirigida, como les decía cuando veíamos el tema del currículum, podemos inclusive poner la parte del objetivo. ¿Por qué? Porque yo de esa manera, si yo ya sé para qué posición es que estoy aplicando o si ya prácticamente envié mi hoja de vida y le estoy diciendo estoy aplicando a esta X o Y posición, yo incluyo mi objetivo.
y hago pues prácticamente una hoja de vida custom made, porque realmente le estoy explicando al reclutador por qué yo soy el mejor candidato o la mejor candidata para la posición que él está buscando. Okay. Luego preguntan también que esto suele pasar. Si no tenemos mucha experiencia de trabajo, ¿qué podemos destacar para lograr una oportunidad de trabajo? Sí, aquí es muy importante que puedas incluir, por ejemplo, si participaste o participas en este momento en alguna actividad de la comunidad, en alguna actividad de la iglesia, en alguna actividad de tu universidad o de tu colegio. ¿Por qué? Y cuando me estoy refiriendo a algún tema de actividades, que me refiero si participé en algún tema de feria o en algún tema de cursos específicos o en algún tema de pasantía laboral o puede haber sido muy breve, pero esa es tu experiencia laboral. Y finalmente, recordemos que si yo lo especifico, son competencias que yo estoy adquiriendo. Si, por ejemplo, yo como Catherine, yo fui la líder en una feria de ciencias en la universidad, por darles un ejemplo. Entonces, yo estoy demostrando al reclutador que yo tengo una competencia de liderazgo, que yo pude trabajar en equipo, que yo pude organizar a la gente con la cual yo trabajaba y, nuevamente, si no tengo la experiencia laboral, por ahí puedo sumarme puntos para nuestro proceso. Okay. Carlos López consulta. Si una empresa tiene procesos para diferentes plazas a las que la experiencia y perfil profesional pueden aplicar, ¿es correcto que como candidato pueda aplicar a diferentes puestos dentro de la misma empresa? ¿O lo correcto sería seleccionar únicamente el puesto al que se considera tener el perfil más acorde para ser seleccionado y aplicar únicamente a ese? La recomendación que yo te podría hacer es que si selecciones el perfil o si selecciones la oportunidad para la cual consideres que tu puesto, que tu perfil esté más acorde. ¿Por qué? Porque si yo como reclutador recibo tu hoja de vida que me está aplicando, por decirles algo, me está aplicando para vendedor y me está aplicando para contador y me está aplicando para administrador, en fin, para 3, 4 plazas, realmente que yo como reclutador también puedo perder el interés o puedo considerar de que no eres una persona que, como lo veíamos en la presentación, te conoces cuáles son tus fortalezas, conoces cuáles son tus debilidades y de esa manera también conoces a dónde te podrías ver mejor profesionalmente y aplicar mejor los conocimientos que tú tienes. Entonces, sí, la recomendación en este caso sí sería selecciona la posición para la cual tú te sientas más afín. También se vale que al momento de, por ejemplo, tú mandas la hoja de vida vía correo electrónico. Entonces, tú poderle decir al reclutador, mira, Catherine, yo estoy aplicando, vamos a seguir con el ejemplo, estoy aplicando la posición de contador, pero también podría aplicar a la posición de gerente financiero. He tenido experiencia en A y B, entonces puedo o considero que tengo las competencias para poder desempeñar los dos cargos, lo dejo a tu criterio. Entonces, de esa manera, yo ya sé, nuevamente, que eres una persona que conoce sus fortalezas, que conoce sus competencias, que conoce, pues, nuevamente, sus conocimientos profesionales que pueda tener y de esa manera yo también te puedo ubicar en las posiciones. Ok. Daniel hacía una consulta, la consulta similar a la antepenúltima. En el caso de la falta de experiencia, ¿podemos también combatir esto, además de los eventos, por medio de aptitudes y actitudes? Sí, claro que sí. Es un poco lo que les decía anteriormente. Si tú estás, si tú formaste parte de, siguiendo el ejemplo de la feria de ciencias, por ejemplo, en la universidad, si recuerdas, yo te decía, destaca esas fortalezas, destaca tu fortaleza de líder o tu fortaleza de trabajo en equipo o tu fortaleza de organización, porque finalmente, si yo no tengo experiencia laboral como tal, yo sí le puedo dar al reclutador la información de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis oportunidades de mejora.
finalmente todo reside en un proceso de conocimiento o de autoconocimiento. Entonces, en la medida también que yo me venda como una persona más segura y más consciente de lo que yo puedo aportar a la empresa, también eso me puede servir mucho, aunque no tenga la experiencia profesional como tal. Otro punto muy importante es que podamos revisar, si nosotros estamos aplicando a una posición en particular, es muy importante que nosotros revisemos cuáles son los requisitos de esa posición, porque a veces lo que nos ocurre es que aplicamos a posiciones que hablábamos ahorita, que nos están pidiendo que seamos o que tengamos experiencia como contador, y nuestra experiencia ha sido en ventas, por decirles algo. Entonces también ahí es muy importante que nosotros apliquemos realmente a las posiciones conforme a nuestras habilidades, conforme a nuestras fortalezas y conforme pues a toda la información o el cúmulo de conocimientos que yo pudiese haber adquirido en mi background académico y en mi background profesional. Perfecto. Luego, Saúl consulta. ¿Qué nos podría decir por su experiencia, que esto sucede, la situación de la edad de la persona que necesita su trabajo y tiene las capacidades y experiencia, pero no le dan la oportunidad? Lastimosamente es una realidad y realmente que no podemos negarla, te puedo ser muy honesto. Y aquí lo que ocurre nuevamente es un tema de poder también vender cuáles son nuestras competencias, cuál es esa experiencia o ese cúmulo de experiencia que yo he adquirido durante todos los años que yo he logrado trabajar e inclusive si soy una persona mayor o no. Acá no te voy a negar nuevamente que existe, en nuestro país existe todavía, y acá también es donde nosotros debemos de darnos cuenta si nos están desestimando en un proceso de reclutamiento realmente por nuestra edad. En lo personal consideraría que no es la empresa en la cual yo quisiera estar o yo quisiera trabajar. Entonces ahí mi recomendación es que busques otro tipo de compañías en los cuales el tema de la edad no sea una limitante para que puedas encontrar pues el trabajo deseado o el trabajo requerido en este momento. Ok. Luego, Darwin, ¿por qué algunas empresas descartan candidatos cuando se tiene experiencia mayor a la requerida? Eso va a depender mucho, Darwin, del proceso de reclutamiento y del proceso de los requisitos. Te puedo decir desde el punto de vista de reclutador, o que a veces nos puede pasar, es el hecho de considerar de que si tienes más experiencia, probablemente nos han dicho que vas a tener un proceso más de rotación porque pues estás en este momento como que únicamente por obtener esa oportunidad laboral. Y cuando te salga una mejor oportunidad laboral, vas a hacer un cambio. Acá nuevamente, mi recomendación es que puedas exteriorizarle inclusive al reclutador. Si tienes la oportunidad de hablar con él o si tienes la oportunidad de mandarle un correo, exteriorizarle que si bien es cierto, tú tienes más experiencia de la que está requiriendo en la publicación que hizo o en la entrevista que te comentó, pero que realmente tú estás muy interesado en la posición, que tú eres una persona estable, que si sos la persona seleccionada no estás considerando un cambio de empleo para que esa persona también pueda valorarlo como tal. Ok. Luego, Cintia, esto también sucede mucho. Mi pregunta es sobre la experiencia profesional. ¿Es válido colocar que los trabajos en los que se ha elaborado han sido proyectos temporales? O incluso, sí, como esta pregunta, de repente no son proyectos, pero de repente entró a un trabajo, no le gustó o de repente no era la persona indicada para ese puesto, ¿verdad? Se da mucha la rotación en cuanto a o inestabilidad, como le llaman. Uno así lo ve. ¿Qué tan cierto o hasta qué nivel eso se toma en cuenta? Sí, veamos. Expusiste dos realidades, Ana. Uno es la realidad de los proyectos. Si nosotros nuestros cambios de trabajo son por un tema de proyecto como tal, es muy importante que inclusive dentro de nuestra hoja de vida, cuando nosotros, recuerden que nosotros debemos de poner en la hoja de vida el tiempo que hemos laborado. Entonces, si yo finalicé
por decirles, en mayo de 2020, especificar que yo finalicé, que fue de enero a mayo de 2020 porque era un proyecto temporal. Si es un tema de rotación, aquí es muy importante también que nosotros nuevamente podamos explicar ante el reclutador cuáles han sido esos temas de rotación. Honestamente, les puedo decir que un tema de rotación o de inestabilidad no nos suma puntos realmente en un proceso de reclutamiento. Porque nuevamente, recuerdas que yo estoy buscando como reclutador a una persona que realmente que yo contrate, que se quede dentro de mi empresa, que haga pues carrera dentro de mi empresa, que esté dentro de mi empresa. Y es por eso que tú decías algo clave. ¿Qué pasa si tú entras a una posición y estás en un rol incorrecto? Y eso es lo que finalmente te genera la rotación. Entonces, en la medida que nosotros también le podamos explicar al reclutador cuáles han sido esas razones de los cambios o de los movimientos que yo he tenido, me puede ayudar a que esa parte negativa de la rotación que yo pude haber tenido dentro de mis trabajos pueda afectarme en el proceso de reclutamiento como tal. Ok. Luego, hace la consulta. ¿Cómo medir los éxitos en porcentaje cuando no hubo medición en el puesto o no tenías acceso a esa información o bien tu jefe directo no te daba feedback? Ok, cuando hablamos del tema de logros, por ejemplo, que incluyes en la hoja de vida, si en efecto tú no tienes forma de demostrarlo, no lo incluyes. ¿Y eso por qué te doy la recomendación? Porque si tú lo incluyes, finalmente, cuando yo haga como reclutador un proceso de verificación de referencia laboral, yo probablemente voy a preguntar si realmente ese logro que tú me indicaste o que incluiste en tu hoja de vida o que me indicaste en la entrevista, si realmente fue cierto. Y si no es una información que toda la empresa tiene o no es una información que realmente una métrica que se llevaba como tal dentro de la compañía, mejor no lo incluyas, porque puede parecer más bien que estás pues mintiendo, que no estás presentando los resultados reales. Y como les decía, toda la información que nosotros presentemos en la hoja de vida o que demos en la entrevista, recordemos que es información que posteriormente va a ser verificable. Entonces, si yo no tengo forma de dar ese respaldo, de respaldar la información, mejor no la incluyas porque más bien te puede afectar en el proceso. Ok. Luego, Brenda, ¿qué tan decisivo es el rango de edad en un proceso si se cumplen con los requisitos, si el candidato pasa del mismo? Mira, básicamente una pregunta anterior. Sí, te voy a ser muy sincera, Brenda, depende de la empresa, depende de las políticas que tenga la compañía, sinceramente. Hay empresas que sí, pues lastimosamente, porque no debería de ser así, tienen como rangos de edad muy específicos, más que una búsqueda de competencias o una búsqueda de habilidades, hacen un proceso de búsqueda pues de la edad o del género o una de las preguntas que nos hacían del lugar de residencia, etcétera. Entonces, nuevamente, si una empresa a la cual nosotros estamos considerando nuestro proceso de aplicación o nuestro proceso de búsqueda de empleo está limitándonos por nuestra edad o está limitándonos o por nuestro género o por nuestro lugar de residencia, realmente en lo personal yo lo pensaría así. No es exactamente la empresa en la cual deberíamos de estar aplicando porque no es una empresa inclusiva. Y hoy por hoy, realmente que las empresas o el mercado laboral está más en la tendencia de la inclusión, independientemente del punto por el cual estemos en ese proceso de inclusión, como decíamos, género, edad, pero sí sucede. Lastimosamente sí sucede, en nuestro país sucede de igual manera, no con la misma frecuencia de antes, pero todavía hay empresas que manejan ese tipo de filtros como tal. Ok. Luego, Crisia, en una entrevista de trabajo, ya sea presencial o virtual, ¿qué actitudes restan puntos según su experiencia?
El no prepararte es una actitud que definitivamente resta puntos, como lo veíamos en la presentación. Esas preguntas frecuentes que te puede hacer el reclutador, si conoces acerca de la empresa, tu actitud de saberlo todo, lo decíamos. El no haber entrado con puntualidad a la entrevista, llámese virtual o si era presencial, no haber llegado con puntualidad. Más que todo son esos puntos, pero nuevamente es un tema de preparación, es un tema de nuestro lenguaje corporal, nuestro contacto visual y de esa manera cómo lo podemos subsanar o cómo nos podemos ayudar a nosotros mismos en el proceso de entrevista virtual o presencial es practicando y preparándonos realmente. Vamos a ver. Ana. Hola, Caterina, mira que se fue la luz. No, no se preocupe. Ay, no. ¿Y la gente? No, aquí estamos. Ah, estamos, ay, disculpen. Ay, bueno, ya. Vamos a seguir con las preguntas. Me conecté desde el celular. Mil disculpas, pero desde las 6 de la mañana se está yendo la luz. No se preocupe. Vamos a ver. Ya no me aparecen las preguntas en el chat, pero bueno, yo había leído algunas. Sí. Una que preguntaban es que en cuanto a Manpower como tal, ¿ofrecen algún servicio con respecto al apoyo en revisión de currículum y algún tipo de retroalimentación al respecto? Fíjate que un servicio como tal, comercializado o algo, no. Sí, en efecto, pues puedes enviarme como tu hoja de vida para poder conocer cómo está elaborada, poderte dar algunos tips o recomendaciones. Igual con esta información que te hemos brindado, pues realmente hay mucho análisis que podemos realizar. Y un detalle muy importante es que también puedes ir a nuestra página en www.manpowergroup.com.mx o en nuestras redes sociales y de igual manera puedes conocer mucho tips y recomendaciones como las que hemos conversado en este momento de cómo hacer un proceso de entrevista virtual, de cómo hacer o analizar o revisar lo que es tu hoja de vida, pero nuevamente es también un tema de preparación y enfoque que debemos de tener para poder ser pues ese candidato de impacto, ¿verdad? Ok. Hay algunas personas que habían colocado sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Esas personas podrían colocar su pregunta en el chat, por favor, para poderlas leer, porque ya había terminado con la parte del chat, pero ya se me borraron, como se me salió. Yo estaba... Ah, ok. De Nicaragua, alguien colocó. He estado en varios procesos de selección, hasta he realizado varias reuniones con los jefes de recursos humanos y gerentes de plantas, teniendo conversaciones interesantes. Sin embargo, el final no he quedado en las posiciones. ¿Qué posiblemente pudo haber sucedido? Vaya, en ese caso, yo lo que te podría recomendar es inclusive tal vez inclusive poder pedir un feedback a la empresa o poder pedir un feedback al reclutador que te invitó a participar en el proceso. Tal vez te puede compartir algún tipo de información. ¿Por qué fue la razón en la cual no quedaste? Si era un tema de conocimiento, si era un tema de experiencia, si fue un tema inclusive de actitud, puede haber pasado dentro del proceso de entrevista, porque realmente que cada proceso es muy diferente. Entonces, puede que cualquiera de esas causas que estamos conversando, pero no te sabría decir a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Así que mi recomendación es ese proceso que puedas realizar de consulta como tal. Ok, perfecto. Luego, Omar, ¿qué ocurre cuando quieres validar los KPIs de medición de un candidato? Estos están en casa matriz, en otro país y en el área de capital humano, es local. ¿Cómo los casos
de directores generales o gerentes, como los casos de directores generales o gerentes generales? Realmente que lo que es el tema de KPIs va a depender mucho de la compañía, va a depender mucho de la posición e inclusive puede depender mucho del candidato o de la razón por la cual yo lo estoy contratando. No tenemos, yo te podría decir que para un tema de un pues, vendedor, siguiendo con el ejemplo, estamos claros cuál va a ser su KPI, que va a ser un logro de las metas, un logro de los objetivos organizacionales o un cumplimiento del presupuesto, pero si ya estamos hablando a un nivel de dirección, puede ser que el KPI a un nivel de dirección pueda ser comprar una nueva empresa o comprar o hacer una modificación en todo el esquema laboral dentro de tu compañía. En fin, realmente que no vamos a tener como un KPI exclusivo para directores o que va a ser el mismo, porque va a depender mucho del tamaño de tu empresa, va a depender mucho del rubro de tu empresa como tal. Pero hay muchas recomendaciones interesantes en línea que te pueden ayudar a tener un esquema de qué tipo de KPI podrías estar alineado, pero nuevamente va a depender mucho del rubro de tu empresa. Ok. Luego, Juan Ferrer hace una consulta. ¿Cómo recomienda incorporar un periodo sabático de un año, por ejemplo, en nuestra hoja de vida? Fíjate que es muy importante que lo puedas incluir tal vez en un tema de notas o notas finales dentro de tu hoja de vida. ¿Y por qué es importante que lo puedas incluir? Porque si el reclutador ve toda tu experiencia profesional y hay un año en el cual no hay un match con la información que tú estás presentando o con la continuidad en tu esquema laboral que tú venías o tu experiencia laboral, pero si tú ya lo incluyes al final en un tema de notas o en un tema de apunte final, o inclusive si no lo incluyes, pero tú lo estás enviando el correo, tu hoja de vida a través de un correo, hacer la acotación al reclutador. ¿Por qué? Porque de esa manera el reclutador sabrá qué es lo que ocurrió, qué fue lo que hiciste durante ese periodo laboral. Ok, perfecto. Luego consultan, para medir la inteligencia emocional de un candidato en una etapa final frente a un gerente general, ¿es correcto que el reclutador haga preguntas incómodas de índole personal? Habría que ver qué tipo de preguntas incómodas estamos considerando, pero yo lo que te diría es que para medir un tema de inteligencia emocional, inclusive lo que puedes hacer es preferiblemente un tema de evaluación o un tema de assessment, de tal manera que puedas poner casos críticos que podría pasarle a ese director o a ese gerente y ver cuál sería su forma de reacción. O cambiar la estructura, medir la adaptación al cambio si le cambias las reglas del juego. De esa manera te puede ser mucho más funcional realmente el poder medir cuál va a ser esa adaptación o cuál va a ser esa inteligencia emocional que el candidato va a mostrar ya en el puesto de trabajo. El tema de las preguntas incómodas nuevamente va a depender mucho del tipo de preguntas que consideres realizar, siempre pues sin salirte dentro del nivel del profesionalismo, porque más bien lo que puedes ocasionar si pasas el nivel es que el candidato pues pueda declinar inclusive de la oportunidad de trabajo. Ok, perfecto. Luego, ¿cómo considera usted que debe ser un candidato para un nivel de gerente de recursos humanos? ¿Qué requisitos debería de tener para este puesto o cumplir para este puesto? Ok, de la misma manera, recordemos de que no podemos elaborar un perfil o un tipo de perfil de trabajo que sea pues estándar. Realmente que va a depender mucho de cuál es el giro de nuestra compañía, cuál es el giro de nuestra empresa, sí, pero cuál es el tamaño de nuestra empresa, porque dependiendo de todos estos aspectos, del giro, del tamaño, del sector, también va a impactar directamente en el tipo de perfil que yo estoy requiriendo. Por decirte algo, no va a ser lo mismo que yo esté buscando un gerente de recursos humanos
para una empresa que tiene 20, 25 empleados o que yo esté buscando un gerente de recursos humanos para una empresa que tiene 200, 500 empleados. Entonces, dependiendo del tipo, del tamaño de la empresa, del tipo de la empresa, yo debo de elaborar mi perfil o mi descriptor de puesto. Así que mi recomendación nuevamente es que primero hagas un análisis del tipo de compañía, del sector de tu compañía, del tamaño de tu compañía y conforme a eso identifique cuáles deberían de ser aquellas fortalezas y habilidades que debería de tener esa persona de recursos humanos. Ok, perfecto. Esa era la última pregunta ya en el espacio del chat, ¿verdad? No sé si las que estaban, no sé si usted puede ver, Catherine, en la parte de preguntas y respuestas, si hay... Ya, creo que... No, ya. Bueno, no, una persona, si una consulta, Edwin, si una persona tiene experiencia como disertador de conferencias bíblicas en una iglesia, lo que indica que tiene la habilidad para expresarse y ponerse en contacto con persona a persona y expresar ideas, ¿valdría eso en un currículum? Sí valdría, Edwin. Repito, siempre y cuando eso le sume a la oportunidad laboral para la cual tú estás aplicando. Si, por ejemplo, no tienes experiencia laboral, como lo hablábamos anteriormente, es muy importante que lo pongas, porque ahí puedes identificar, como tú bien lo escribiste en el comentario, esas fortalezas de facilidad de expresión, de habilidades para hablar en público, etcétera. Y si ya tienes experiencia laboral, es muy importante también que identifiques si realmente te estás sumando para tu proceso de reclutamiento o para esa posición a la cual tú estás aplicando. Ok, perfecto, Catherine. Bueno, esta era la última pregunta. He tenido muchísimos, bueno, desde antes de que se me sacara el tema de la energía, pues había muchos comentarios positivos y agradecimientos acerca de todos estos tips y recomendaciones. Antes me gustaría, Catherine, que usted nos compartiera a todos cuál es el proceso que las personas que están actualmente en búsqueda de empleo deben de seguir para que Manpower, ¿verdad? Como también agencia de colocación pueda apoyarles, para que ellos conozcan. Con mucho gusto, Ana. Y antes de ir a ese punto, solo quiero compartirles en mi pantalla. Ustedes pueden ver un link o una plataforma que se llama Skillsoft. Esta es una plataforma en línea que ustedes pueden acceder, que lo pueden hacer de manera gratuita y en este momento les puede apoyar mucho para ese desarrollo de habilidades o de competencias que, como lo veíamos al inicio, realmente que las empresas están buscando en esos candidatos laborales de impacto. Y finalmente, pueden ver en mi pantalla también, pues ahí está mi correo electrónico, klmolina@manpower.com.mx. En LinkedIn me encuentran como Catherine Molina y les recomiendo, como les decía anteriormente, el poder seguirnos en nuestras redes sociales e inclusive el poder buscar a Manpower, manpowergroup.com.mx para más tips y recomendaciones sobre cómo elaborar tu hoja de vida, cómo participar en un proceso de entrevista. Y en el caso de Honduras, nuestro link es www.manpower.com.hn y Nicaragua, que por ahí vi un comentario, es .ni. Costa Rica entonces, también andaba por ahí. Bueno, .cr. Entonces, de esa manera ustedes pueden revisar las vacantes que se encuentran activas y aplicar a ellas. Y nuevamente, en nuestras redes sociales, nosotros pues prácticamente diario pasamos publicando lo que son nuevas oportunidades de empleo, así que también recomendación es, si en este momento no encuentran una oportunidad de empleo conforme a sus expectativas, puedan seguirnos en estas redes para que se puedan dar cuenta de lo que esté ocurriendo en el mercado laboral. Nuevamente, pues agradecerles por este espacio, agradecerles por haberse conectado al Consejo Nacional de Inversiones por la invitación. Espero de que haya sido de su interés y que haya sido pues de su provecho.
Y cualquier cosa, nuevamente, pues como Manpower Group, tenemos el compromiso de poder apoyar a nuestros candidatos, poder apoyar a las personas a buscar ese empleo digno y ese trabajo digno, así que de igual manera quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Catherine. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Al principio de este webinar les compartí a todos los links con los directos a nuestras redes sociales, ¿verdad? Quiero aprovechar para estas, vamos a ver, hace un segundo habían 54 conectados aún. Todavía hay 54. A estas 54 personas que están conectadas, quiero invitarles a que deslicen hacia arriba en el chat, vean los links, hagan clic en donde ustedes tienen perfiles y le den like al Consejo Nacional de Inversiones. Vamos a hacer un sorteo con estas 54 personas. Vamos a hacer un sorteo de 10 entradas individuales a un conjunto de cursos sobre temas digitales de actualidad. Lo está impartiendo Think Digital Academy, ¿verdad? Que está aquí ubicada en Tegucigalpa. Y la actividad se llama Think Digital Masterclass 2. Ya habíamos hace un par de semanas llevado el Think Digital Masterclass 1, ahorita viene el 2. La ventaja de este 2, que son los nuevos, es que van a poder también ver todo lo que se vio en el 1, ¿verdad? En la parte 1 de este evento. Así es que les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Arriba, Oludin, creo que estás conectado. Si estás conectado, por favor, podés volver a copiar los links para que las personas. Hola, hola. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Les decía que, bueno, ya nos compartieron 2 personas ahí los links para que puedan darle like. No sé hasta dónde me escucharon, eso sí me lo escucharon. No, si quieres repita mejor. Bueno, les decía, ¿escucharon la mecánica? Eso sí. ¿O tampoco? Mejor. Yo repito lo mejor. ¿Cuál es la mecánica? Estamos participando como patrocinadores de un evento, ¿verdad? Que está ofreciendo Think Digital Academy, de una empresa local, ¿verdad? 100% hondureña, que ofrece diferentes cursos y capacitaciones en temas full enfocados a lo digital, ¿verdad? Redes sociales, e-commerce, etcétera. Entonces, nos unimos con ellos para esta actividad que ellos están haciendo, que es un conjunto de cursos, ¿verdad? Son alrededor de 11 cursos los que van a empezar este sábado. Dura una semana, diferentes horarios. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que con las personas que están conectadas todavía, le den like a nuestros perfiles en las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e Instagram. Y con las personas que le den like a nuestro perfil y además a la última publicación que está subida en cada uno de los perfiles, van a participar en el sorteo de 10 entradas gratuitas a esta actividad. ¿Esto en qué va a aportar a ustedes? Uno, va a hacer de que ustedes formen parte de toda esta digitalización que estamos viviendo en Honduras, que ustedes apliquen ese contenido digital en su trabajo o en su negocio, en caso de que tengan un negocio, y además que también puedan ya ahora incluir esos cursos en su currículum vitae, en su hoja de vida. Así es que desde ya pueden darle pueden darle clic a los links y participar. Vamos a hacer este sorteo mañana. ¿Les parece? Son 10 entradas. Es que les invito a que nos sigan. Ahora sí, bueno, muchas gracias nuevamente, Catherine.
me encantó, la verdad. Hay un montón de dudas que uno tiene en el camino, ¿verdad? A lo largo de toda su vida también. Y no siempre está la oportunidad de poderlo platicar con una persona que forme parte de una empresa o de una agencia de colocación también, ¿verdad? Y además de hacer agencia de colocación, ¿ustedes qué otro servicio brindan? También para que la gente lo sepa. Sí, en el caso de Manpower, realmente, Ana, es todo el proceso de recursos humanos, desde un proceso de atracción de talento, gestión del recurso humano, administración de nómina, hasta un proceso de consultoría, capacitaciones, outplacements. Así que realmente que Manpower tiene, todas las soluciones son enfocadas en el área de recursos humanos y cualquier cosa, pues de igual forma, como les decía, tanto a nivel de candidato como a nivel de empresa, pues también quedamos a sus órdenes para poderles apoyar en lo que necesiten. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya tuvieron un par de minutos para que le dieran like, así es que ánimos a todos, ¿verdad? Los que estén en búsqueda de empleo, pues actualicen su currículum en este instante, abran su perfil en LinkedIn, practiquen también, pueden practicar usted, eso es algo que a mí por lo menos en algún momento me ha funcionado, que yo practico antes cómo hacer mi presentación durante una entrevista, previo a una entrevista de trabajo, para ver cuáles son cómo yo gesticulo, cuáles son mis facciones, todas las muecas, porque yo, por ejemplo, cuando hablo hago muchas muecas, entonces trato como de practicar eso y muchas cosas más, ¿verdad? Mi tono de voz, mi actitud, cómo me siento, etcétera, etcétera. Así es que esos son pues parte de algunos de los consejos que yo les puedo dar como experiencia propia, ¿verdad? Que complementen un poquito a todo lo que nos enseñó hoy Katherine. Muchas gracias, Katherine, y muchas gracias a todos los que se conectaron, ¿verdad? Estamos a la orden para cualquier cosa y ya tienen el contacto de Katherine para cualquier duda que tengan, ¿verdad? Y pues nos vemos en la próxima. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Nos vemos. Bueno.